Bien, seguimos en la mañana de Vive de 98.3 con invitados, con invitados de lujo, me gusta decir a mí. Hoy cambiamos, ¿no? Cambiamos igual que recién, en el micro anterior hubo un cambio y en este también. Pero estamos con un invitado de lujo que es el padre Daniel Cavaro. Buenos días, padre, ¿cómo le va? Un gusto, Gustavo, que estemos compartiendo esta mesa y un saludo a toda la audiencia, ¿no? La impresión mía es que acá hacen trabajar a todos. Ah, sí, aquí no se salva nadie. No se salva nadie. No. Somos polifuncionales, somos Todos laburan. Todos laburan. Y interesante, importante. Uno va explorando, ¿vio? Y siempre este mundo de la radio tiene ese encanto, ¿no? Sí. Cuando uno por ahí vas entrando en la dinámica, claro. Es tan agradable. Así y el compartir, el también compartir con la audiencia, ¿no? Sí. A través de tantas formas, va llevando a que uno haga de esto un momento placentero. Sin dudas. ¿No? Y uno, digamos, va abriéndose un poco, ¿no? Abriendo su cabecita y diciendo, mirá qué interesante que todo esto, ¿no? Me acuerdo cuando en el seminario, ¿no? Estoy hablando ya años 80. Un par de años. Hacíamos oratoria. Y un cura nos daba precisamente la materia. Y él, en ese momento, claro, todavía no había explotado todo el tema de las redes. Claro, obviamente, por supuesto. Él nos hablaba de la magia de la radio. Y tenía un programa radial en Rosario. Yo estudié en el seminario de Rosario. Claro. Y era un cura que no solamente en la transmisión de la misa televisada, sino también en los programas, en los micros radiales. Bueno, y él en la parte de oratoria nos hablaba de lo que significa, ¿no? La magia, el encanto de la radio y todo lo que la radio transmite, aún por encima de las imágenes visuales. Qué bueno. ¿No? Porque él siempre ponía esta comparación, ¿no? Uno en la radio podés estar relatando, vos te acordarás de las radionovelas. Claro, por supuesto. Todo lo que significaba eso, uno puede un acontecimiento. Claro. Y eso te envuelve mucho más que una imagen. Claro que sí, es verdad. Y más, ¿no? Me imagino ustedes en ese momento explorando todo esto, me imagino que estaban con todas las antenitas paradas, porque era algo importantísimo para ustedes. A ver, ustedes tienen que llegar a la gente, estar en la misa, estar en contacto con la gente. No es cualquier cosa y hay que llegar. Y esa es una manera de ayudarse, ¿o no? Sí. Y especialmente cuando a través de los medios, vos sabés que hay un auditorio, en el caso, por ejemplo, de la misa, o en este momento, ¿no? De tantas personas que están realizando su actividad, pero que también están atravesando momentos especiales de vida, ¿no? Puede ser un enfermo, una persona postrada, una situación por allí de angustia, un problema X que a una persona lo envuelve, lo embarga, y uno en este momento, a través de la onda, está haciendo ese instrumento para poder llegar a tantos ambientes que de otra manera sería imposible llegar. Imposible de llegar. Yo lo noto esto que usted me cuenta, padre, con el tema de la misa que va por radio. Usted va a ir todo el tiempo, ¿no? A los geriátricos, a los hogares de ancianos, y a mí me tocó ir mucho tiempo porque tenía mi abuelita y yo iba todos los sábados a visitarla, y ellos están esperando el momento. Están esperando porque no pueden ir y están pendientes de eso. Tanto en los lugares donde están los abuelos como en sus casas personales. Siempre que hago la visita es el tema que me sacan, ¿no? La necesidad y el agradecimiento del momento de oración, de lo que significa la misa. Por eso hay que valorar tanto los medios y también este espacio de la radio, porque uno se dispara a lo infinito en esto. Sin dudas. Por esto que decíamos recién, tantas realidades que son envueltas por esta instrumentalidad y que uno ni siquiera imagina a dónde se puede llegar, ¿no? Seguramente uno siendo parte de este espacio, a lo mejor no lo tiene en cuenta.
O no se da cuenta, ¿no? No nos damos cuenta. Claro, no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta. Cuando por ahí recién salís a recorrer, o estás hablando en directo, o estás visitando, ahí te das cuenta cómo empieza a surgir, todo esto, cómo la radio está metida en la vida de cada día. De cada día. Del trabajador, vuelvo a repetir, ¿no? Del que está viajando, del que está en su labor diaria, del que está postrado, del que está en su casa, del que está solo. El que está solo. El que está solo. ¿Cuánto bien se hace el llegar a esos espacios que son frágiles humanamente? Claro. Y que necesitan de la contención. Muchísima necesidad, ¿no? Muchísima necesidad. Yo conozco gente que se despierta con la radio, ¿no? Y van manejando los horarios, los programas, no importa. Y se acuesta con la radio. Con la radio, ¿no? Esa chiquitita, ¿se acuerda? La espica, esa radito chiquita en la oreja, ¿no? Y ahí está. Y bueno, y es importantísimo, ¿no? Es lo que necesita. Es parte de la vida. Así es parte de la vida. Esa expresión resume mucho lo que esto, ¿no? Es parte de la vida. Va siendo la vida nuestra en el caminar de todos los días, aún con las situaciones por allí complejas, pero bueno, va haciendo la vida de todos los días. Así es. Es un desafío grande. Qué lindo, fantástico. Es lindo, ¿no? El lugar social, el ser instrumento, el elemento, el ser parte de la sociedad. Creo que es muy bueno. Es muy bueno y muy necesario. Y necesario. Padre, yendo al ámbito de la iglesia, ¿no? Ha sucedido algo fantástico hace pocos días. Lo conversábamos y en estos días sobre todo se resaltaba este acontecimiento que nos envuelve de una forma muy particular a los argentinos, porque hay que contextualizarlo en lo que es la historia de nuestra patria, como lo fue la beatificación de los mártires riojanos el pasado sábado, ¿no? 27 de abril, en la misma Rioja, ¿no? En la misma Rioja. Todo un acontecimiento de fe, pero creo, Gustavo, que me parece cuando uno hace una reflexión de esto, va más allá de la fe. Claro. Es más amplio. Hay que tomarlo de esa forma. Si bien para los creyentes el martirio es la expresión máxima de la fe. Claro. Porque es cuando se da la vida por la fe. Exactamente. ¿No? Para quienes transitamos en Argentina, creyentes o no, este acontecimiento toca un momento de nuestra historia, que es el tuyo, que es el mío, que no es fácil de abordar. Claro. Todavía no tenemos un criterio objetivo de lo que ha sido la época oscura de la dictadura en nuestro país. Y eso parece, que acaba de decir usted, parece algo que, no sé, tanto tiempo pasó y todavía no tenemos una idea de lo que sucedió. Ese es el gran cuestionamiento mío, Gustavo. Así es. Yo en este tiempo, y sobre todo cuando por ahí me toca asistir a los actos del 24 de marzo, es un punto mejor, es una herida no cerrada. Claro. Que sigue todavía, ¿no? Que sigue, y la impresión que me da a mí, que la audiencia puede disentir de esto, obviamente, porque es una opinión mía. Claro. La impresión que yo tengo es que no tenemos todavía los elementos y tampoco la madurez necesaria para sobreponernos a un momento de la historia que es oscuro y objetivar ese momento. Claro. Por ejemplo, hay frases que, bueno, yo me permito decirlas asumiendo la responsabilidad, pero que no están del todo definidas. El número de desaparecidos no es concreto. Todos los años aparecen historias o teorías distintas. Claro. Y entonces por ahí este año apareció hablando ciertas personas donde te dan los datos concretos que el número de 30.000 es un número inventado. Claro. Y nosotros que somos pueblo, que hemos vivido ese momento de la historia, pero no tenemos la contabilidad. ¿Qué hacemos? ¿A quién le creemos? Claro, es parte de la historia que todavía no se ha develado. No está todavía objetivada. Exactamente. Y mientras esta situación no se asuma como una responsabilidad que ha tenido dos bandos,
en conflicto, claro, y siempre estemos cargando las tintas en un solo bando y no se asuman las responsabilidades en la totalidad, son heridas que no se cierran. Es difícil encontrarle. Estamos tocando, Gustavo, un momento y un tema que es muy crítico. Muy crítico, muy, no sé. Por ahí hablamos de Malvinas, hablamos de otra época. Tiene otro contexto, otra objetivación. Otro contexto. Así es. Pero este momento de la dictadura, claro, tan es así, fíjate vos, que la beatificación de los mártires riojanos, de este obispo de Monseñor Angelelli, un cura diocesano, Carlos Longueville, un fraile capuchino, Gabriel de Dios Murías, y un laico que trabajaba en la pastoral de las chacras, Wenceslao Pedernera, también ha suscitado escosor en muchos ambientes de nuestra sociedad. Ya lo creo. No te creas que fue aceptado así con unanimidad. Hay muchos que han elevado cartas al Santo Padre pidiendo que se derogue esta beatificación. Hay muchos sectores no están de acuerdo. No están de acuerdo. Dentro de la iglesia. Sí, por supuesto, la iglesia misma, no solamente externos, sino, pueden haber cuestionado la acción de este obispo en ese momento de la dictadura, que obviamente tenía una denuncia, una acción social y una denuncia concreta a la acción militar en su provincia, que era su diócesis. La provincia de La Rioja es también diócesis de La Rioja. Toda la provincia es una sola diócesis. Aún hasta el presente, ¿no? Por supuesto. Entonces, el único obispo es el obispo diocesano. Hay una acción muy concreta de Enrique Angelelli en este sentido, no solamente de ambientes externos a la vida eclesial, sino también de ambientes internos a la iglesia. Mira. El mismo interior de la iglesia hay sectores, distintos pensamientos, como sucede habitualmente casi. ¿Y qué lectura tiene esto, padre? A ver, yo hago dos lecturas. Así como expresé recién que la época de la dictadura es una época negra, porque no estamos objetivizando datos, porque no tenemos la historia contada por las dos campanas. Solamente hacemos prevalecer una sola campana. Entonces es difícil ahí encontrar. Pero también es difícil enfrentar esto, porque ya el documento de Puebla lo decía, cuando hay ese poder del Estado es ejercido de una forma violenta y absolutista, es también obviamente una situación que establece una diferencia imposible de zanjar. De zanjar. Así es. Entonces, frente a esto, yo hago dos lecturas. La primera es la importancia de los testimonios. Porque así como hay testimonios de estas personas que jugaron su vida, uno tiene que ser consciente que en esa época, y vos, Gustavo, habrás estado estudiando en la universidad, muchos se enrolaron en ideologías que no dudaron en entregar su vida. Yo tengo fanatismo. Yo tengo compañeros de curso que han desaparecido en ese momento estando en la universidad. ¿No? Que siempre que nos reunimos con mi curso, exalumnos, ¿se acuerdan? Ahí tenemos dos que están en ese momento. Esto no lo tocamos de oído. Lo vivieron. Entonces, el valor del testimonio es fundamental. Es fundamental. Porque hoy necesitamos quizás mucho esto. Que nuestra vida se sienta respaldada en ideales. Exactamente. Fortalecida en ideales. Hoy me parece, ¿no? Que estamos un poco flojos en esto. Es posible. Y segundo, la segunda lectura, que yo le rezo, y en la oración que hacemos todos los días y que hacíamos el fin de semana pasado, que este acontecimiento, que es de fe, nos ayude a los argentinos a dar pasos en la reconciliación que como sociedad tenemos que lograr. Qué bueno lo que acaba de decir. Si eso se logra, sería un punto de partida a muchas cosas que nos suceden hoy también. Sin duda. Porque la beatificación, listo, sucedió un acontecimiento muy lindo, el Papa los proclamó beatos, una linda celebración, La Rioja envuelta de fiesta y demás. Ahora empezamos a caminar. 2019 a caminar la historia.
¿qué nos dice esta Betty? Bueno, yo creo que yo le mandé a Andrea, y creo que ella lo subió en la página de la radio, el testimonio de la esposa de Wenceslao Pedernera, del laico. Este laico estaba casado y tenía 3 hijas. Claro. Una de ellas mayor, las otras 2 más pequeñas. La hija mayor se acuerda del momento del asesinato del padre, y irrumpen las fuerzas militares en su casa buscándole al cura. El cura no estaba allí en ese momento, y asesinan al padre hacia mansalva porque estaba trabajando en este movimiento social de las chacras. ¿No? Un acontecimiento dramático. La mujer terrible, con 3 hijas, tiene que hacerse presente, hacerse cargo de toda esta situación familiar. Y el testimonio de esta mujer decía: yo guardo mis palabras cuando mi esposo lo hospitalizan y muere al día siguiente. Y él me decía: ustedes perdonen. Le decía a su mujer, en agonía: qué bárbaro, ustedes perdonen. Y dice la mujer, creo que el nombre es Yolanda, esta mujer decía en el testimonio: si yo no me puedo, en estos 30 años que han pasado, yo no me puedo olvidar de esas palabras. Y lo he hecho, si bien he hecho un proceso de duelo interesante, yo me acuerdo todavía hoy de esas palabras: ustedes perdonen. Qué momento, y esta mujer, dentro de su sencillez, decía: es lo que necesitamos hacer los argentinos ahora. Aprender a perdonar. Claro, qué bueno. Y que nos cuesta mucho. Es todo un programa de vida. Claro, cuánto hay que caminar. Y como sociedad necesitamos transitarlo. Hay mucha controversia en nuestra sociedad. Hay mucho blanco y negro. Hay mucho, ¿no? ¿Cómo se puede leer, no? Porque lo que usted acaba de decir es bárbaro, es muy bueno, y es el camino, quizás, o un camino. Pero ¿por qué no nos encontramos? ¿Por qué nos cuesta? No creo, yo no creo dar la respuesta total a esto, es un parecer. ¿No? Siempre uno gusta charla. Es una opinión. Exactamente, una opinión. Es una opinión. A mí me parece que en algunos ámbitos nos hemos fanatizado. Y vos sabés que cuando uno se fanatiza, pierde la manera, pierde la objetividad. Exactamente. Y tanto nos hemos fanatizado detrás de ideologías que nos cuesta mucho dar pasos donde algunas cosas hay que rescindirlas, hay que apostar por precisamente lo que es el bien común, y hay que tener una mirada, obviamente, que sea más inclusiva, antes que una mirada que separe. Y bueno, y los fanatismos siempre nos llevan a lo contrario. Yo me encierro en mi postura y creo tener la razón. Y tanto me fanatizo que hasta uno puede cometer locuras por el fanatismo. ¿Tiene la Iglesia, de su humilde opinión, la llave como para comenzar si sucede esto, ¿no? O por lo menos el parecer del fanatismo, una llave o un camino, mostrar una salida como para decir: este es el camino? Desde hace varios años atrás, y con Bergoglio siendo obispo de Buenos Aires, no te olvides que él fue 2 periodos presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Se comenzaron a dar varios pasos en este sentido, en relación a 2 grandes aspectos o 2 grandes actitudes que como sociedad plural necesitamos dar, que es el tema del diálogo y la cultura del encuentro. Ahí está. Se han dado pasos a nivel iglesia, te lo comento, muy interesante. El tema, por ejemplo, del diálogo de la iglesia ecuménico e interreligioso es muy importante. Hoy no te olvides que en Argentina, y nosotros, por ejemplo, acá en Córdoba, el Comipaz, el Comité por el Trabajo de la Paz, el Comité Interreligioso por la Paz, está dando pasos socialmente muy interesantes. Por ejemplo, todo el conflicto en Córdoba que se dio por estos terrenos tomados. Que no me acuerdo. En Argüello, toda esa zona,
quien lleva adelante la negociación fue el Comipaz, claro, donde actúa la Iglesia Católica, pero también los otros cultos, claro. Los judíos, los musulmanes y también las religiones cristianas, ¿no? Evangélicos, pentecostales. Bueno, en Buenos Aires, por ejemplo, también se ha dado un paso interesante en este ámbito del diálogo y del encuentro. Se han dado pasos, pero que a veces no sé cómo los ve la sociedad, ¿no? Por ahí tenemos un preconcepto, pero de hecho la Iglesia y estos grupos plurireligiosos con temas puntuales, el trabajo con los gremios, sindicatos, el trabajo, por ejemplo, con momentos de diálogo en cuestiones ideológicas muy particulares, como el tema del aborto, con el tema del ESI, de la educación sexual integral, con el tema de la educación misma. Se están dando pasos, obviamente que a nivel dirigenciales, de diálogo y para ayudar a esta cultura del encuentro. Lo que no sé si todavía esto ha llegado de manera capilar a las bases. Tiene que madurar, capaz. Tiene que madurar. Y le va su tiempo, ¿no? Los primeros pasos a nivel, llamémosle, dirigencial. Sí, cúpula. Pero me parece que todavía no llegó a nosotros, los que estamos caminando en la base, las calles de todos los días. Hay que todavía seguir aceitando todo eso. Seguir aceitando en él. Entonces son desafíos. Sí, claro. Que no son cualquier desafío. Y no, porque involucran a toda una patria, a toda una historia, con estas heridas, pero también con muchas cosas positivas, ¿no? Seguro. ¿Cuántas veces uno tiene que decirlo? Hay que apuntar a aquello que nos une, que es mucho más que lo que nos separa. Exactamente. Pero eso no tiene que quedar en una linda frase semántica nomás, de estampita, sino que hay que practicarlo todos los días. Hay que hacerlo hábito. Y creo que la situación social o sociocultural actual capaz que no ayude a todo este contexto, ¿no? Siempre son, como decimos en criollo, a veces son los palos que se te meten en la rueda. Vos venís bien, pero siempre algo se cruza. Palo que se te mete en la rueda. A veces pasa eso, que uno rema y de pronto te encontrás con momentos, temas o situaciones concretas en la vida social que te meten una traba. Y uno tiene que volver a remar y acomodarse, porque a veces son golpes que te desacomodan la estantería. Ya uno viene, con este, no es tan fácil, lleva su tiempo, viene despacito, construyendo, pasito a pasito. Sin duda, Gustavo, que hay un tema que en este momento se transforma también en crucial ante este pantallazo, este proceso, que es el tema económico. Sin dudas. Si nosotros tuviéramos hoy un país activado en lo laboral, establecido o estable en lo económico, estos pasos serán más fáciles. A eso iba yo con mi pregunta, ¿no? Bueno, exactamente. Ahí esta situación hace que yo creo que se detenga el proceso. Porque hasta que no tengamos la base o el sustento o el ámbito laboral, que es lo que dignifica a la persona, y lo otro puede parecer que son muchas frases lindas, pero no ayudan a nada. Creo que estamos atravesando esa dificultad en este momento. Tenemos que zanjar, ¿no? Todo eso de que hablamos antes de micrófono, toda esta incertidumbre que se suma a la incertidumbre, ¿no? Es muy difícil. Y usted lo vive seguramente. Se hace un tiempo largo. Y el tiempo largo empieza a cansar. Y empieza a desmotivar o a sacarnos, ¿no? del ámbito. En todos los ámbitos, me parece. Y entiendo, por la mirada, uno vuelvo a repetir, uno está dialogando con el corazón abierto, ¿no? Que en este tiempo esa situación empieza a hacer un desafío y a hacer un golpe que desanima. Y uno tiene que apuntar a animar para poder mirar con esperanza más allá, ¿no? Pero creo que es un momento crucial en esto.
y tenemos esa incertidumbre que genera, me parece, impaciencia, ¿no? Sí. Porque ¿cuándo se termina esto? ¿Cuándo acá? ¿Cuándo allá? ¿Cuándo podemos pararnos para esa plataforma de lanzamiento nos permita mirar un poquito más allá, ¿no? Sí. Y volvernos a reanimar? La incertidumbre siempre genera esta situación interior, claro, que uno no puede definir con una palabra, claro, pero que sí tiene diversas manifestaciones, ¿no? El tema de la angustia, claro, el tema de la decepción, el tema de la tristeza, claro, el tema también de la confrontación, claro, porque cuando uno tiene golpeada estas situaciones que son elementales para la vida, y quieras o no discutimos, claro, y entonces uno por ahí estamos haciendo un esfuerzo por hablar de lo que significa el diálogo, la cultura del encuentro, pero después cuando vos vas a tu casa y ves que tu laburo no ayuda a llegar a fin de mes y empezás a discutir, empezás, claro, a protestar porque se te van los nervios, porque no estás calmo, porque bueno, se hace complejo, un doble esfuerzo. Un doble esfuerzo. El tema es zanjar y salir. Esperemos que las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, claro, que nos involucran comunitariamente, consigan líderes que ayuden a hacer este proceso. Ese es el camino. Obviamente que en esto, si bien como sociedad todos somos partícipes, claro, no podemos dejar de mencionarlo, que la dirigencia tiene un rol fundamental. Entonces uno apela a que los dirigentes de todas las instituciones, ¿no? No solamente de todos los ámbitos, de todos los ámbitos, los religiosos, los sociales, los deportivos, podamos estar a la altura de estos reclamos. Claro, para ayudar. Y me parece que es el gran reto, es un reto, ¿no? Sí, fundamentalmente. Sí. Bárbaro, padre. Así que manos a la obra. Manos a la obra. Nos queda mucho por hacer. No importa, pero hay que poner el pecho y seguir. Bueno, volviendo al testimonio de estos mártires. Cuando uno lee, yo quería traerlo y sinceramente lo dejé sobre el escritorio, pero bueno, lo volveré a traer en otra oportunidad. Hay un librito que salió con todas las homilías de Monseñor Angelelli en este periodo de la dictadura. Y realmente uno, estuve leyendo algunas, y uno ve esta mirada donde presenta a la luz del Evangelio, obviamente es un obispo católico, presenta la dificultad del tiempo presente, pero a pesar de que esa dificultad era muy dura, era muy concreta, pero difícil, nunca en sus homilías termina sin presentar un camino de esperanza y una palabra de aliento al pueblo a no bajar los brazos y a tener esperanza. A mí me maravilló las que leí. Bueno. Vuelvo a decir, ¿no? Lo iba a traer al libro y bueno, salí rápido y no, porque había 2 o 3 expresiones que hoy uno las puede leer aquí. Se adaptan todos los tiempos. Estamos diciendo lo que estamos hablando, exactamente. La impronta de esperanza que pone este hombre. Y un poco cuando usted habla de líderes recién. Sí. Eso es lo que tenemos que encontrar y encontrar la fuerza que nos mantenga con ese entusiasmo. Así es. Y en ese camino de encontrar, de ir, de buscar, de mantener la paciencia, no nos tenemos que enfermar. Así. Fundamentalmente, ¿no? Y hay que hacer como dicen, hay que hacer la planchita. Claro. Ir haciendo el equilibrio necesario para que nada te lleve puesto. Claro, porque es toda la historia de la humanidad casi, ¿no? Es la historia de la humanidad, así exactamente. Así es. Sí. Bueno, buenísimo, padre. Un gusto, Gustavo, compartir con vos en la mesa. No, el gusto es mío y la verdad que fue muy bueno. Me alegro mucho, ¿no? Que usted pueda tener esta llegada a los medios, esta visión, lo que hablamos al principio, ¿no? de todo esto, la influencia que tiene el medio hacia la radio, ¿no? Que la radio hacia la gente, ¿no? Entonces, me parece que ustedes son el oído de mucha gente, ¿no? Sí, sin duda que el valor espiritual, sobre todo en estos tiempos más sacudidos, se potencia y se necesita el compartirlo y bueno, escuchar, sentirse escuchado y también la luz de la orientación que todos necesitamos. Así es. ¿Cómo se aprende escuchando? ¿No?
Es una escuela. Así es. A mí me gusta siempre decir una frase que tengo, ¿no? Bueno, estudié muchos años en la facultad y uno siempre sigue estudiando. Yo creo que cuando más se aprende es cuando se enseña. Sí. Es realmente increíble, ¿no? Cuando uno enseña, aprende un montón. Ese intercambio completa el ciclo. Así es, fantástico, ¿no? Sí. Eso es lo que estamos haciendo. Gracias, padre, por estar en la radio. Es un gusto compartir este momento. Saludos, buen fin de semana a toda la audiencia. Gracias, para usted igual, padre.